Historias de Jack. Empezamos. Todo empezó con un vídeo que jamás debí ver, un susurro en la Deep Web y la imagen de un rostro que no debería existir. Y hasta hace poco pensaba que en Internet ya lo había visto todo. Deep Web, Dark Web, foros prohibidos, rituales falsos, erges, vídeos de experimentos cuestionables, todo. Mi hermano Daniel y yo llevábamos años sumergidos en esa parte podrida de la red. Éramos adictos a lo raro, lo oscuro, lo prohibido, lo mostrábamos en un canal pequeño de YouTube, Archivo Profundo. Nada muy conocido, pero teníamos una comunidad que nos seguía por nuestras investigaciones reales. No hacíamos roleos ni tonterías. Lo que encontrábamos, lo investigábamos hasta el final, hasta que esa noche investigamos algo que no tenía fondo. Fue un viernes, 2:30 de la madrugada. Daniel estaba medio dormido frente al ordenador y yo seguía navegando por un viejo foro ruso llamado Ultima Sub. Un hilo en particular llamó mi atención. Solo tenía un título, escrito en inglés roto. Yo estaba vivo cuando me tomaron mi cara. Estaba vivo cuando me quitaron el rostro. Pensé que era Byte, otro creepypasta, pero entré. Dentro solo había una imagen, un primer plano de una camilla quirúrgica vacía con marcas de sangre seca y debajo un enlace. Nada más. Copié el enlace en un entorno virtual seguro. Tenía ese instinto paranoico desde hace años. La pantalla se puso negra. Luego una barra de carga muy lenta y entonces, sin previo aviso, comenzó una transmisión en directo. Pensé que sería un video falso, un montaje como los que tanto circulan. Pero número, esto era demasiado real. Una sala quirúrgica, blanca, inmóvil, fría como la nevera de una morgue. En el centro, una camilla metálica. Un hombre atado con correas gruesas. Vivo. Respiraba con dificultad. Movía los ojos con desesperación. Estaba completamente desnudo, pero cubierto de sensores médicos. No era un actor. Lo supe enseguida. La forma en que respiraba, el terror en sus pupilas, eso no se puede fingir. Aparecieron 3 personas, cirujanos, batas blancas, guantes, pero algo estaba mal. Sus rostros estaban cubiertos por completo con sacos negros de tela gruesa, cosidos a la altura del cuello. No tenían agujeros para ver ni respirar. No se comunicaban entre ellos. Se movían como una coreografía, perfectamente sincronizados. En la parte inferior de la pantalla apareció una frase: Fase 3, deconstrucción facial, sujeto 47. Daniel se despertó justo cuando la transmisión ya llevaba 1 minuto. Me miró. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Supo que lo que estábamos viendo no era un juego. Los cirujanos comenzaron a trabajar. Lentamente, con una precisión quirúrgica que solo alguien muy entrenado podía tener. Primero limpiaron el rostro del sujeto. Lo marcaron con líneas negras, como patrones de escultura. Después uno de ellos tomó un bisturí y trazó un corte limpio desde la frente hasta el mentón. No hubo gritos, no porque no doliera, sino porque alguien había silenciado el sonido. Querían que solo viéramos, que fuéramos testigos mudos. Los otros 2 cirujanos comenzaron a retirar la piel del rostro como si desmontaran una máscara. Era metódico, frío. El sujeto seguía completamente consciente. Sus ojos se movían rápido. Intentaba gritar. No podía. Lo que vino después, no lo voy a describir con detalle. Solo diré que entendí, por primera vez en mi vida, lo que es mirar el horror puro. No violencia gratuita. Horror con propósito. Quitaron párpados, labios, partes del cartílago nasal. Trabajaban cada músculo como si fuera una cuerda de violín. Observaban la expresión de dolor como si fuera una obra de arte. Daniel empezó a llorar, en silencio. Yo también quería hacerlo, pero no podía. Algo me había dejado clavado en la silla. Después de 2 horas exactas, la pantalla se apagó. Una nueva frase apareció sobre fondo negro. Sujeto 47. Rechazado. Próximo.
Sujeto 48. No dijimos una palabra, ni esa noche, ni al día siguiente. No subimos nada al canal, ni siquiera hicimos capturas. Yo dejé de comer durante 3 días. Daniel dejó de dormir durante 6. No podíamos borrar las imágenes. Y entonces llegó la caja. Una tarde, al volver del trabajo, la encontré en la puerta. Marrón, sin etiqueta, sin remitente. Dentro, documentos médicos, fotografías impresas, radiografías y una nota escrita a mano, con tinta temblorosa. Yo era el número 47. Estoy vivo. Ellos no me dejaron morir. Ahora, yo no les dejaré vivir a ellos. Las fotos eran reales. Casi todas eran de pacientes, pero no pacientes normales. Los rostros estaban alterados quirúrgicamente. Algunos sin ojos, otros con la boca desplazada a un costado. Había un rostro completamente plano, como si le hubieran aplastado el cráneo y reconstruido en 2 dimensiones. Y todos los documentos llevaban el mismo sello. Proyecto Faciem Novum, privado. Investigamos el nombre. Tardamos semanas en sacar algo. Todo estaba escondido en capas cifradas, enterrado en servidores espejo, con proxies enlazados a países sin legislación internacional. Pero encontramos algo. Faciem Novum no era una organización médica. Era un culto quirúrgico. Un grupo de cirujanos renegados, artistas extremos y mecenas enfermos. Gente con mucho dinero y muy poco alma. Su objetivo era destruir el rostro humano como lo conocemos. Romper el concepto clásico de belleza. Hacer de la cara humana algo nuevo, abstracto, doloroso. El rostro posthumano, lo llamaban. Transmitían las intervenciones en directo, a cambio de pagos millonarios. Los pacientes eran capturados, secuestrados o incluso voluntarios con problemas mentales, prometiéndoles renacer. Nadie salía vivo, nadie excepto uno, el sujeto 47. En un informe manuscrito, alguien había escrito: ha escapado, ha matado al doctor Köhler. Nadie lo ha visto desde entonces. El sujeto 47 estaba suelto, con el rostro mutilado, la mente rota, pero con algo más, una voluntad de venganza. Y por alguna razón, nos había elegido a nosotros como testigos. Desde entonces hemos recibido vídeos, directos, silenciosos, cada uno más perturbador que el anterior. El último que recibí no llevaba número, solo mi nombre, jackfinal.mov. Ese fue el nombre del archivo. Apareció en mi bandeja de entrada exactamente a las 3:17 de la madrugada, sin remitente, sin asunto. Pero en el cuerpo del mensaje, una única línea: mírate. No lo abrí, no aún, pero su existencia me hizo entender algo. Ya no era un simple espectador, ya no era un investigador, era parte del experimento. Durante semanas, Daniel y yo intentamos desentrañar todo lo que pudimos sobre Faciem Novum. Él quería dejarlo. Decía que habíamos llegado demasiado lejos, que estábamos tentando a algo más grande que nosotros. Pero yo no podía parar, no después de lo que habíamos visto. Empecé a recibir correos encriptados, no solo desde cuentas extrañas, sino desde mi propia dirección. Empezaron a llegar vídeos, fragmentos de cirugías, cámaras ocultas, grabaciones de salas blancas, quirófanos clandestinos, cuerpos medio vivos con rostros parcialmente reconstruidos. Pero no eran vídeos antiguos, eran recientes. Una de las víctimas tenía una camiseta de un festival de 2024. Otra llevaba un smartwatch aún con batería. Faciem Novum seguía activo. Y lo peor, sabían quién era yo. Daniel intentó ir a la policía, no le creyeron. Le dijeron que parecía un montaje elaborado, una especie de juego de realidad alternativa. Muy bien hecho, pero falso. Eso le dijeron. Empezaron a pasar cosas en casa, pequeñas al principio, luces que se encendían solas, el router reiniciándose sin razón, archivos en mi escritorio con nombres aleatorios. Pero luego, la cámara del portátil empezó a encenderse por sí sola. Una noche, me desperté y noté que algo estaba mal. El aire tenía un olor metálico, como sangre seca.
Fui al baño y vi algo escrito con marcador en el espejo. Fase 1. Sujeto 88. Ese número era el siguiente después de las transmisiones que habíamos visto, después del sujeto 87. Y ahora, ese número era yo. Empecé a recibir llamadas desde números ocultos. Cuando contestaba, solo escuchaba una respiración, larga, irregular, como alguien que tenía la garganta destrozada. Un día encontré un sobre dentro del buzón, sin sello. Dentro había una fotografía. Era una captura de pantalla de mi dormitorio, tomada desde el ángulo exacto de mi cámara web, y en la esquina inferior de la imagen estaba él, el sujeto 47. No lo veía con claridad, pero su silueta estaba ahí, quieto, observando, a 1 metro detrás de mí, mientras dormía. Le mostré la foto a Daniel. Él empalideció. Me dijo que se iba, que no podía seguir. Ya no es una historia, Jack, me dijo. Esto es real, demasiado real. Se marchó esa noche. No volvió a responder mis mensajes. Pero a las pocas horas me llegó el archivo. Daniel Vivo cut.mp4. Lo abrí con las manos temblando. El vídeo empezaba en negro. Luego, una luz de quirófano. El plano se ajustó y lo vi. Daniel, atado a una camilla. No se movía, pero respiraba. Tenía los ojos abiertos. Miraba a cámara. El sujeto 47 apareció detrás. Por primera vez lo vi de cerca. Su rostro era una fusión imposible entre carne, metal, alambre y cicatrices. La piel colgaba como un disfraz mal cosido. Tenía tubos saliendo de la mejilla. El cráneo sobresalía como si hubiera sido tallado. No dijo nada, pero en la pantalla apareció una frase. Él no te traicionó. Tú lo dejaste solo. Mi cuerpo se congeló. No sabía si gritar, llorar o vomitar. La transmisión seguía en directo. Era en tiempo real. Y entonces hizo algo que me destruyó por dentro. Giró la cámara. La giró lentamente y me mostró mi propia habitación. Vacía. Estaba usando mi cámara. Estaba viéndome. No recuerdo cómo acabó ese vídeo. Mi mente se apagó. Me desperté en el suelo. La cámara seguía encendida, aunque el portátil estaba desenchufado. Intenté formatear todo, cambiar de red. Mudé de casa. Nada sirvió, porque él ya estaba dentro. Número del ordenador, número del móvil. Dentro de mí. Comencé a tener sueños extraños, recurrentes. En todos ellos yo estaba en una camilla, como sus víctimas. No me dolía, no gritaba, solo observaba mientras él trabajaba en mi cara, retirando pedazo a pedazo. Y al final del sueño, me entregaba un espejo. Cuando me miraba, no era mi cara la que veía, era la suya. Una noche, mientras caminaba por un callejón de vuelta a casa, escuché un sonido, una respiración irregular, como la de los audios. Me giré, nadie. Pero en la pared, pintado con sangre seca, había una frase. Tú eres mi obra final. Entonces comprendí algo horrible. El sujeto 47 no quería matarme. Quería transformarme. Quería que yo lo entendiera, que sintiera lo que él sintió. La última vez que vi a Daniel fue en un vídeo que me llegó por mensajería física. Una caja sin remitente entregada en mano. Dentro, un pendrive y una nota. No se puede matar al arte, solo se puede heredar. En el vídeo Daniel ya no tenía rostro, solo carne viva, cables, ganchos quirúrgicos. Su cuerpo aún respiraba, como por inercia. Y detrás, el sujeto 47 sostenía algo en la mano, una máscara hecha de su cara. La colocó frente a la cámara y dijo algo. Por primera vez hubo audio. Su voz era un crujido metálico, pero entendible. Tu turno. Desde entonces, no he vuelto a dormir. He borrado mi presencia online. Vivo en un lugar sin ventanas, sin cámaras, sin espejos. Pero da igual. Hoy encontré un nuevo vídeo en mi buzón. No estaba dentro de un sobre. Estaba clavado en la puerta con un bisturí. El vídeo solo tiene 3 segundos. Yo, dormido. Él, a mi lado. Y un susurro al final. Fase 1 comienza ahora.
Si este relato te ha dejado mirando con desconfianza al espejo, imagina lo que viene después. Dale like, suscríbete para no perderte el próximo expediente y cuéntame en los comentarios. ¿Abrirías ese archivo? Nunca pensé que una búsqueda en la Deep Web pudiera acercarme tanto a la muerte. Pero esa noche entendí que hay cosas que es mejor no ver jamás. Trabajo en ciberseguridad y llevo años investigando delitos en la red, pero nada me preparó para lo que me esperaba tras toparme con ese foro. En nuestro día a día, mi equipo y yo nos centramos en cosas comunes: tráfico de armas, drogas, documentos falsos. Pero todo cambió cuando Luis, mi compañero más inquieto y obsesionado con la Deep Web, me mostró un enlace que encontró tras días de rastreo. Lo que parecía un foro privado más resultó ser un abismo. El nombre era Muertes Cercanas, y el contenido era mucho más oscuro y brutal de lo que jamás habría imaginado. Al principio pensamos que eran vídeos grabados por cámaras de seguridad o de accidentes documentados por testigos casuales. Pero a medida que revisábamos, entendimos que no eran accidentes. Eran ejecuciones brutales, filmadas desde tan cerca que se sentía que la cámara era la prolongación de la violencia. No había filtros, ni cortes, ni música. Solo la cruda realidad de una muerte que se aproximaba implacable y sangrienta. Recuerdo el primer vídeo que descargamos. Un hombre en un callejón oscuro, rodeado por dos atacantes. La cámara estaba tan cerca que podíamos distinguir el sudor frío que le recorría la frente, el temblor de sus manos, el miedo palpable en sus ojos. La hoja de un cuchillo brillaba en la penumbra, y el instante en que lo hundieron en su abdomen fue tan real que sentí náuseas. El sonido de la carne desgarrándose, el gorgoteo de la sangre. No era un vídeo para ver, pero no podía apartar la mirada. Cada vídeo tenía una cosa en común. La víctima tenía el móvil encendido, mostrando mensajes y notificaciones, como si la tortura se emitiera para alguien más, como si fuera una retransmisión privada para un grupo selecto. Luis y yo intentamos no obsesionarnos, pero la curiosidad ganó. Decidimos investigar más a fondo, rastrear los orígenes de esos vídeos, buscar patrones o alguna pista sobre quién estaba detrás de esas muertes. Entonces, sin aviso, recibimos un mensaje privado en el foro. Decía: ¿queréis saber lo que hay detrás? Buscad la palabra Lazarus en la sección oculta. Ese mensaje era una invitación y una amenaza a la vez. No podíamos resistir. Accedimos a esa sección oculta y lo que vimos nos heló la sangre. Allí no solo había vídeos de muertes, sino secuestros prolongados, torturas meticulosamente grabadas, víctimas vivas soportando días de agonía. Las grabaciones mostraban detalles espantosos: heridas que se infectaban, ojos que se hinchaban por los golpes, gritos sofocados en cuartos cerrados. Los administradores del foro parecían celebrar ese horror. La sección Lazarus no era solo un archivo, era un santuario de crueldad humana. Comentarios de usuarios elogiaban la brutalidad, pedían más escenas e incluso sugerían modos de tortura. Una noche, mientras estábamos revisando material, sucedió algo que nos sacudió. El ordenador de Luis comenzó a apagarse y encenderse solo. La pantalla mostraba mensajes crípticos, como «demasiado cerca» y «cierra el archivo o serás el siguiente». Intentamos desconectar la sesión, pero la pantalla quedó congelada en la imagen de un vídeo que no habíamos abierto. Esa imagen nos mostró la silueta de una persona con la cámara enfocando hacia abajo, hacia alguien que estaba tendido en el suelo. Nos dimos cuenta de que alguien vigilaba cada movimiento nuestro. La sensación de ser observados se volvió insoportable. Decidimos tomar precauciones, pero aún así, la paranoia se fue colando en cada rincón. Poco después, mientras analizábamos los vídeos más recientes, notamos algo que se nos había escapado. En los metadatos de los archivos había coordenadas GPS. Eran lugares reales, todos en zonas aisladas, abandonadas o poco transitadas. Esto nos confirmó que no era solo un espectáculo online, sino que esas muertes ocurrían en el mundo real, y alguien las estaba orquestando. Para entonces ya no solo éramos investigadores,
Sentíamos que nos habíamos metido en algo demasiado peligroso. Sin embargo, no podíamos detenernos. Aquel mismo día decidimos, con mucho miedo, investigar esas ubicaciones. Aún así, no todo fue análisis y trabajo. Hubo momentos en los que las consecuencias de indagar en la Deep Web se volvieron tangibles. Luis y yo recibimos llamadas sin voz, sombras cruzaban nuestra vista cuando estábamos en la oficina, y una noche, alguien dejó un paquete frente a la puerta del edificio donde trabajamos. Dentro había una cámara antigua, con un vídeo grabado que mostraba la puerta de nuestra oficina. El vídeo terminaba con una figura oscura que parecía observar directamente hacia donde estaba la cámara. Fue en ese instante cuando comprendí que aquello no era un simple trabajo. Era una trampa, un juego macabro en el que estábamos atrapados. Al día siguiente de recibir esas terribles advertencias, decidimos que no podíamos seguir con las manos vacías. Revisamos con lupa los metadatos de los vídeos, rastreando coordenadas GPS ocultas en cada archivo. Las ubicaciones eran inquietantes: edificios abandonados, fábricas cerradas, sótanos olvidados, todos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido y el peligro acechaba en cada rincón. Con la ayuda de un pequeño equipo policial, escépticos pero dispuestos a investigar, acudimos a la primera ubicación. Era una antigua fábrica en las afueras de la ciudad, cubierta de grafitis y cristales rotos, con un aire decadente y desolado. La entrada estaba abierta y un frío húmedo nos recibió al cruzar el umbral. En el sótano, la realidad superó cualquier horror que habíamos imaginado. Cámaras de vigilancia apuntaban a distintas zonas del lugar, pantallas con grabaciones recientes, cables tirados por el suelo, restos de sangre seca en las paredes y manchas que no tardaron en confirmarse como fluidos humanos. Había señales evidentes de que aquel lugar servía como centro para grabar las atrocidades que luego se difundían en el foro. Luis y yo miramos los dispositivos con una mezcla de terror y repulsión. ¿Cuántas víctimas más estarían aquí? ¿Cuántas vidas se habían consumido en esas paredes? Mientras el equipo policial tomaba muestras y fotografías, yo no podía evitar sentir que alguien nos observaba, que la muerte estaba latente en cada sombra. A medida que avanzábamos con la investigación, las amenazas no cesaron. Empezamos a recibir correos electrónicos y mensajes privados en los teléfonos con frases como: «Sabemos quién sois, vuestro tiempo se acaba, y dejadlo o moriréis». La paranoia nos siguió paso a paso. Luis me confesó que sentía que alguien le seguía, y yo no podía quitarme la sensación de que alguien se colaba en mis noches, alguien invisible vigilando cada movimiento. En un intento por normalizar, nos refugiamos en nuestras rutinas diarias, pero la realidad no nos dio tregua. Un nuevo vídeo apareció en el foro. Era diferente, estaba grabado en tiempo real, sin cortes ni edición. Y lo más impactante, la víctima era alguien a quien conocíamos. Era un amigo de Luis, desaparecido desde hacía semanas. La cámara mostraba su rostro pálido, lleno de hematomas y cortes, atado a una silla. La respiración era irregular, los ojos suplicaban ayuda. Mientras observábamos, la cámara se movía lentamente, mostrando las heridas, el entorno lúgubre y su sufrimiento creciente. En un momento, la voz ronca de un torturador susurró: «Esto es solo el principio». El vídeo terminó abruptamente, dejándonos con una mezcla de miedo paralizante e impotencia. Aquella transmisión en directo fue una llamada de atención. Nos dimos cuenta de que la red no era simplemente un archivo macabro, sino un juego perverso donde la audiencia participaba, una comunidad que alimentaba el horror con cada clic. Con la policía intensificando la investigación, logramos rastrear a un grupo clandestino responsable de esos crímenes. Los Lazarus eran una red organizada que secuestraba, torturaba y asesinaba para alimentar el foro, manteniendo a sus seguidores enganchados mediante contenido exclusivo y la posibilidad de influir en el destino de las víctimas. La operación para desmantelar esta red fue una de las más tensas y peligrosas en las que he participado. Lograron arrestar a varios miembros, pero sabíamos que la red seguía activa, fragmentada y operando en la sombra. La certeza de que aún quedaban víctimas sin ayuda nos perseguía. Desde entonces, Luis y yo seguimos con vida.
aunque con la sensación constante de que la muerte rozó nuestras vidas demasiado cerca. El miedo nos acompaña cada vez que suena una notificación en el móvil. Sabemos que la Deep Web sigue ahí, con sus rincones ocultos, y que hay personas atrapadas en ese infierno, esperando que alguien los salve, o al menos que alguien los mire. Si alguna vez sientes curiosidad por la Deep Web, recuerda esto. Hay cosas que no están ahí para que las veas. Están ahí para atraparte mirando. Esta historia no es una leyenda urbana. No hay desapariciones ni monstruos, solo decisiones estúpidas, morbo fuera de control y consecuencias. Todo empezó un viernes por la noche, en casa de Oscar. Siempre hemos sido un grupo un poco friki, él, Sergio y yo. Amantes de la tecnología, los foros antiguos, lo oculto. Nos conocimos en la uni, estudiando informática, y desde entonces compartimos un hobby que no muchos entenderían: explorar las capas más profundas de la red. No me refiero a lo típico que encuentras con un VPN barato y navegando en Tor como si fueras un hacker de película. Hablo de servidores ocultos, protocolos obsoletos, rutas que cambian cada semana, accesos con sistemas de votación, puzzles y monedas digitales que ni siquiera tienen valor fuera de esos sitios. Esa noche habíamos preparado todo: portátil limpio, Tails OS, VPN, Tor configurado con nodos personalizados. Habíamos conseguido acceso a un foro llamado Midline, alojado en una dirección Onion que parecía un error de codificación. Dentro, el diseño era arcaico, fondo negro, texto en gris y verde. Todo muy noventero. Pero los temas eran otra cosa. Títulos como Estudios de sensibilidad a través del dolor, Sexualidad clínica alternativa, o simplemente Ellos miran. Algunos posts estaban cifrados, otros solo eran imágenes sin contexto. Pasamos más de una hora navegando entre subforos. Había vídeos raros, sí, gente jugando con los límites físicos del cuerpo, BDSM extremo, fisting quirúrgico, hipnosis sexual, control mental inducido, nada ilegal, pero sí profundamente perturbador. Sergio fue quien lo encontró. Un hilo sin título, solo un símbolo, ABC. Dentro, un mensaje breve, traducido automáticamente del ruso. Solo para observadores, sin participación, sin salida hasta el final. No te estamos vigilando, estamos contigo. Y más abajo, un enlace Onion acompañado por lo que parecía una contraseña aleatoria. Oscar tecleó todo, y la pantalla quedó en negro durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego cargó una web minimalista. Solo una palabra en rojo. Conectando. Después apareció una sala en directo. Cámara fija, calidad baja, sin sonido. Parecía un sótano. Luz rojiza, estanterías metálicas, suelo de cemento, una camilla acolchada en el centro. No sabíamos si era una performance o algo en vivo, pero no podíamos apartar la vista. Apareció una mujer, morena, piel clara, completamente desnuda. Caminaba descalza, despacio, como si flotara. No mostraba vergüenza. Al contrario, tenía una especie de poder en la mirada. Se acercó a cámara. La miró, o mejor dicho, nos miró. ¿Creéis que esto es en directo?, pregunté. No lo sé, tío, pero parece real, dijo Oscar. ¿Y si solo es una grabación bien hecha? En ese momento, la mujer levantó la mano, como si respondiera. Nos quedamos en silencio. Después entró otro personaje, un hombre alto, con bata médica negra, guantes quirúrgicos, la cara tapada con una máscara sin expresión. Se acercó a ella con gestos suaves, muy suaves. No había violencia. Era una coreografía íntima, incluso elegante. Pasaron varios minutos en los que la acariciaba, le hablaba al oído, aunque no oíamos nada. Luego la ayudó a tumbarse en la camilla. Ella colaboraba, como si lo deseara. Comenzó a atarla con correas de cuero. Primero las muñecas, luego los tobillos, después el pecho y las caderas. Todo con una precisión meticulosa,
como si cada nudo tuviera un propósito más allá de inmovilizarla. Esto es raro, dijo Sergio. Está demasiado limpio, como si no fuera solo sexo. Es control, añadió Oscar, o sumisión ritual. Después el hombre fue hacia una estantería y sacó un pequeño maletín metálico. Lo abrió lentamente. Dentro instrumentos quirúrgicos esterilizados, pinzas, bisturíes, jeringas vacías. Nada usado. Ella lo miraba con deseo, literalmente. Lo primero que hizo fue rozarla con una pluma. Luego usó un vibrador pequeño. Las reacciones de ella eran contenidas, casi teatrales. Parecía esperar algo más intenso. Y lo consiguió. El bisturí fue lo siguiente. Él se lo mostró como quien ofrece una flor. Ella asintió. Le hizo un corte superficial en el abdomen. Sangró poco, pero ella cerró los ojos, apretó los dientes y gimió de placer. Estábamos paralizados. Ninguno hablaba ya. La escena continuó así. Estimulación sexual, cortes mínimos, susurros. Él tocaba la sangre con sus dedos. Luego la extendía por su piel como si fuera pintura. En la esquina superior de la pantalla había un contador rojo. Subía cada vez que el hombre intensificaba la sesión. Bajaba si se detenía, como si el público, nosotros o quién sabe quién más, votara sin saberlo. Nos dimos cuenta de que no había controles. No podías pausar, ni salir del directo, ni siquiera cerrar la pestaña. Todo el sistema estaba bloqueado. ¿Qué coño es esto?, susurró Sergio. Un show para enfermos, respondí, pero ni siquiera creía lo que decía. Oscar intentó desconectar la Wi-Fi. Nada. La pantalla seguía emitiendo. En ese momento, el contador rojo parpadeó y apareció un nuevo mensaje. Jack, Oscar, Sergio, no os vayáis aún. El espectáculo solo acaba de empezar. Nos miramos. Nadie dijo nada. La pantalla seguía transmitiendo en directo. La mujer, aún atada en la camilla, giró lentamente la cabeza hacia la cámara. Nos miró. Esa mirada fue distinta. Ya no era seductora ni teatral. Era personal. «Cierra la sesión», dije en voz baja sin quitar los ojos de la pantalla. «No puedo», respondió Oscar. «Está bloqueado. No me deja ni forzar el cierre. Probó con atajos del sistema. Nada». Sergio cerró la tapa del portátil de golpe. Se hizo el silencio en el salón. Un silencio denso, cargado de algo que no sabíamos nombrar. «Tío, ¿cómo sabían nuestros nombres?», preguntó Sergio levantándose. «¿Y si tienen acceso a nuestra red local?», dijo Oscar ya nervioso. «¿Y si ese enlace no era solo un stream? ¿Y si se coló algo más?». Yo ya estaba en el móvil mirando el router. Lo apagué. Quitamos la batería al portátil. Y aún así, la sensación de que nos estaban observando no se iba. No dormimos esa noche. Cada sonido del piso nos hacía girar la cabeza. Cada notificación del móvil nos sobresaltaba. Días después, las cosas empezaron a volverse más personales. El primero en recibir algo fui yo. Un correo sin remitente, solo un enlace. No lo abrí, lo borré. Al día siguiente, otro correo. Esta vez, una imagen. Era una captura de mi cara, en la noche del stream, tomada desde la webcam del portátil. No recuerdo haberla encendido. Después vino el vídeo, corto, 8 segundos. La mujer atada en la camilla, mirando a cámara, moviendo los labios lentamente. Jack, no lo vi entero. Cerré el correo. Empecé a sentirme enfermo, como si algo se hubiese metido en mi cabeza. Oscar recibió lo suyo también. Una carta en su buzón físico. Papel blanco, impreso a máquina, sin firma. Gracias por mirar. Volveremos a emitir pronto. Sergio, él fue el más afectado. Una noche me llamó, temblando. Me han seguido, tío, te lo juro. Una tía, morena, la misma del vídeo o alguien que se le parecía. Iba detrás de mí, por la calle. No me miraba directamente, solo caminaba manteniendo la distancia. La perdí entre 2 calles, pero juro que era ella. Desde entonces dejó de salir, se borró de todas las redes, cambió de número y un día simplemente no contestó más. No desapareció, solo se aisló. Yo intenté seguir con mi vida,
Pero el miedo seguía ahí. Comenzaron los sueños, siempre parecidos. Yo, atado a esa camilla, la luz roja, ella sobre mí, no con violencia, no con odio, sino con esa misma mirada de necesidad, de devoción, como si yo fuera parte de algo que ella adoraba. Un culto sin dioses, sin fe, solo con deseo. Una noche desperté sobresaltado. Tenía sangre en los dedos. Me había arañado el cuello dormido. Al mirar en el espejo, vi algo más. Un corte fino, limpio, a la altura del abdomen, igual que los que le hacían a ella. No tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Pasaron semanas. Aparentemente todo se calmó, nada más. Hasta que llegó un paquete, pequeño, anónimo. Lo abrí en el salón. Dentro un bisturí quirúrgico, brillante, nuevo, afilado. Y una nota, escrita a mano. La próxima vez, tú decides el corte. El pánico fue inmediato. Lo tiré a la basura, salí del piso y pasé la noche en un hotel. Volví al día siguiente. No había señales de intrusión, pero mi portátil estaba encendido, aunque lo había dejado apagado. En la pantalla, solo una imagen. Ella, sonriendo, con los ojos clavados en la cámara. ¿Has entendido ya?, decía el texto en la parte inferior. Bloqueé todo. Cambié de piso. Me desconecté semanas. Pero no bastó. La siguiente fase fue la más inquietante. Empecé a recibir notificaciones sin contenido. Solo vibraciones o mensajes vacíos. Uno de ellos, sin remitente, apareció una noche en mi móvil. La emisión empezará pronto, no faltes. A esa altura lo único que me quedaba era resistirme, fingir que no pasaba nada. Pero el miedo ya se había metido dentro. Me obsesioné, busqué la web, intenté rastrearla, acceder otra vez. Nunca volví a encontrarla. Me dijeron que tal vez era una red cerrada, que ya no existía, o que había cambiado de capa. Pero en el fondo, yo sabía que no era cuestión de buscar. Ellos aparecerían cuando quisieran. A veces al entrar a mi navegador se abre una pestaña nueva, en blanco, solo con una palabra centrada, en rojo, observar. A veces aparece en el móvil, a veces en la tele del salón. Solo un segundo, apenas perceptible, pero está ahí. Y la parte más jodida de todo es que hay noches en las que lo deseo, en las que quiero que vuelva a emitirse, que me elijan, que me miren otra vez. Porque si alguna vez formas parte del espectáculo, ya no vuelves a ser solo espectador. Nunca pensé que un simple clic en la oscuridad me llevaría a descubrir lo peor del ser humano. Todo empezó en una noche cualquiera, aburrido y buscando algo diferente que me sacara de la rutina. Había oído hablar de la Deep Web, ese lado oculto de Internet del que todo el mundo habla, pero que pocos conocen de verdad. Un lugar donde se dice que circula de todo: drogas, armas, información ilegal y algo más oscuro, mucho más oscuro: las llamadas Red Rooms. Las Red Rooms son, supuestamente, espacios virtuales donde se retransmiten en directo actos atroces, torturas, humillaciones, torturas reales. Siempre pensé que eran mitos, invenciones para asustar a quien se aventura en Internet. Pero cuanto más leía, más me picaba la curiosidad. ¿Serían verdad? ¿Podría alguien retransmitir algo así sin que nadie lo parase? ¿Qué clase de personas estarían detrás? Me obsesioné con la idea. Empecé a investigar. Primero en foros comunes, luego en sitios más escondidos. Conseguí aprender sobre cómo entrar a la Deep Web, cómo protegerme y cómo moverme sin dejar rastro. No fue sencillo. La Deep Web está llena de trampas, enlaces falsos, hackers y ladrones que acechan a cualquier novato. Pero después de varios días, creé un perfil seguro, una identidad falsa y usé las herramientas necesarias para no ser detectado. Finalmente, encontré un enlace que prometía una Red Room real. Era un portal oculto, con múltiples capas de protección, una contraseña que conseguí tras seguir varios pasos y conversaciones encriptadas en foros. Al abrirlo, el pulso me empezó a subir.
La página tardó en cargar mucho más de lo esperado. Era como si dudara en mostrar lo que ocultaba. Cuando apareció la imagen, mi corazón se paralizó. No era un vídeo bien producido, ni una película. Era una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de cemento gris y sucio. Una luz roja tenue, casi enfermiza, iluminaba débilmente el lugar, como si quisiera esconder más que mostrar. La cámara era sencilla, casi primitiva. Una fija que mostraba el centro de la habitación y otra más inestable, moviéndose con manos temblorosas. No había sonidos de fondo, solo la crudeza de los ruidos que emergían de aquella sala. Y entonces los escuché. Gritos, golpes secos, sollozos ahogados. En el centro de la habitación, un hombre estaba atado a una silla. Sus ojos reflejaban terror puro, un miedo que no se puede fingir. Lo golpeaban sin piedad, sin pausa, como si cada golpe fuera una forma de descargar odio y poder. No era un actor, no había maquillaje ni efectos especiales. Era la agonía humana en su estado más crudo. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue solo la violencia, sino el ambiente que rodeaba la retransmisión. Justo al lado de la ventana del vídeo había una sala de chat. Allí, cientos de usuarios comentaban en tiempo real, sin ningún tipo de escrúpulo. No mostraban piedad ni preocupación. Al contrario, se regodeaban con cada golpe, pedían que fuera peor, que durara más. Algunos escribían cosas que aún hoy me hacen temblar. Que grite más fuerte. Quiero ver cómo se desangra. ¿Alguien apuesta cuánto tardará en romperse? Era como un mercado negro de crueldad, donde la violencia se consumía como si fuera un producto más. Intenté cerrar la página varias veces, pero algo dentro de mí me mantenía pegado a la pantalla. Quería entender quién estaba detrás, qué clase de personas podían disfrutar de eso. Empecé a fijarme en los nombres de usuario, en sus mensajes. Muchos eran anónimos, con combinaciones de letras y números. Otros, en cambio, parecían veteranos, compartiendo consejos o detalles técnicos para mejorar la retransmisión. La sensación era aterradora. Allí no había víctimas y verdugos solamente. También había espectadores habituales, profesionales del horror. Durante casi una hora estuve frente a esa pantalla. No podía ni quería apartar la mirada. Mi mente estaba atrapada en un bucle de horror y fascinación. Sentía que algo en mi interior se rompía, que una parte de mí se oscurecía. En un momento, la cámara móvil se alejó del hombre y enfocó otro rincón. Allí, un grupo de personas en sombras manipulaba algo. No podía ver sus rostros, pero sus movimientos eran tensos, calculados. Oí fragmentos de una conversación susurrada. No podemos permitir que escape. Esta es la última vez que alguien falla. La próxima será más dura si no paga. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era solo un espectáculo macabro. Era un negocio de miedo, de poder, de dinero, donde la violencia se vendía y compraba en tiempo real. Y justo en ese instante, sentí una mirada clavada en mí. No era solo un espectador anónimo. Justo cuando pensaba que mi mente no podía soportar más, algo cambió. La cámara móvil se giró lentamente hacia donde yo estaba, o al menos eso me pareció. Fue un movimiento sutil, pero fue suficiente para que un escalofrío me recorriera de arriba abajo. La sensación fue real. Sentí que esa cámara me miraba a mí, que no solo estaba viendo, sino que me estaban viendo a mí. Entonces, en medio del silencio roto solo por los sollozos y golpes que seguían resonando, una voz profunda y ronca se coló por los altavoces, en un susurro que casi me obligó a contener la respiración. Curioso, ¿eh? No sabes en qué te estás metiendo. Los curiosos como tú no salen indemnes. Un mensaje claro, directo, aterrador. Como si me estuvieran marcando, advirtiendo que había cruzado un límite invisible que debía haber respetado. Intenté cerrar la ventana del navegador, apagar el ordenador, incluso desenchufar el cable, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara frente a la pantalla. Fue una sensación horrible, como si la conexión con esa sala estuviera tomando control sobre mí. En ese instante, apareció un mensaje nuevo en el chat.
muy distinto a todos los demás, que solían ser groseros o simplemente indiferentes. Este mensaje era frío, profesional, sin emoticonos ni faltas de ortografía. ¿Quieres saber quién está detrás? Cuidado con las preguntas. La amenaza estaba implícita, y yo lo entendí, pero no podía dejar de mirar. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar drásticamente. En las horas siguientes, recibí un correo electrónico sin remitente. Al abrirlo, solo había una fotografía borrosa, tomada desde un ángulo elevado, de la calle por la que yo caminaba cada día al trabajo. No había ningún texto, solo esa imagen y una sensación de amenaza que me dejó helado. Los días siguientes llegaron más correos. Algunos contenían mensajes en código, otros simples números, fechas y lugares. Había también pequeños fragmentos de vídeo borroso que mostraban sombras, luces rojas y sonidos distorsionados. Parecía una forma de comunicación que no entendía, pero que claramente era un aviso. Sabemos quién eres, estamos cerca. No tardaron en comenzar las llamadas telefónicas. Siempre el mismo patrón: silencio, respiración pesada y luego una voz que colgaba sin decir palabra. Intenté devolver las llamadas, pero nadie respondía. Mi paranoia crecía. Sentía que alguien me seguía, que había ojos en cada esquina. En el trabajo notaba miradas extrañas y en casa encontraba pequeños indicios. La puerta del buzón abierta, un cable cortado detrás del router, incluso marcas pequeñas en el suelo que no recordaba haber visto. Una noche escuché golpes en la ventana del salón. Al acercarme, no vi nada, pero cuando encendí la luz, apareció un mensaje escrito con tiza en la acera. Sabemos que miraste. No eres el único. Me di cuenta de que la Red Room no era solo una retransmisión anónima en la Deep Web, sino una red real de personas peligrosas, con alcance y poder. Gente que podía llegar a ti aunque intentaras escapar o esconderte. Intenté contar todo esto a la policía, esperando ayuda o al menos protección. Pero sin pruebas sólidas, sin un cuerpo ni víctimas oficiales, mis palabras parecían fantasmas. Me dijeron que la Deep Web era muy difícil de rastrear, que había poco que pudieran hacer y que no podía esperar que resolvieran algo tan complejo. Mis amigos empezaron a distanciarse. Me miraban raro, pensaban que estaba obsesionado o sufriendo alguna paranoia. Sentí que estaba solo, que mi mundo se cerraba a medida que la sombra de la Red Room me alcanzaba. Un día recibí un mensaje de un usuario anónimo en un foro oscuro donde había dejado pistas sobre lo que me pasaba. Me pidió que tuviera cuidado, que ellos también habían visto aquella retransmisión y que me estaban vigilando por mi propia seguridad. Pero no me dieron más detalles. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, empujándome a buscar respuestas mientras me hundían más en el miedo. Consciente de que huir no era una opción, decidí enfrentar la realidad y volver a la Deep Web para comprobar si la Red Room seguía activa. No quería, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Cuando entré, la sala estaba igual que antes, pero con una audiencia mucho más numerosa. Las cámaras mostraban actos de violencia aún más brutales, más desesperados. Los comentarios en el chat eran cada vez más violentos y deshumanizados. La maquinaria de terror había crecido y yo estaba presenciando la consecuencia de ese abismo. Sentí que esa noche perdí una parte de mí mismo. Apagué el ordenador y supe que había cruzado un punto sin retorno. Ahora, cada vez que suena una notificación en mi móvil, me paralizo, porque sé que puede ser ellos, recordándome que el mundo oscuro que descubrí sigue allí, observándome. Esta es la verdad que pocos se atreven a contar. La Deep Web no es solo un lugar de leyendas, es un océano de miedo, donde la violencia y el mal se consumen en directo, sin reglas, sin piedad. Y yo, por mera curiosidad, abrí esa puerta. Así que dime, lector, ¿qué harías tú si un día, por accidente o por curiosidad, te encontraras frente a una Red Room? ¿Mirarías para siempre o cerrarías la ventana antes de que la oscuridad te consuma? Si estás escuchando esto, es porque aún crees que el dinero fácil existe. Yo también lo creía hasta que entré en el agujero más oscuro de la Deep Web.
y descubrí que no todo el dinero se puede lavar sin mancharte las manos. Me llamo Jack. No te daré más detalles. No quiero que me encuentres. No quiero que acabes como yo. Hace un año era un don nadie, parado, sin futuro, atrapado en una ciudad gris que te engulle sin darte cuenta. Me pasaba los días encerrado en casa, buscando curros que no llegaban, y las noches navegando. Al principio por aburrimiento, luego por necesidad. Internet es un pozo. Cuanto más abajo vas, más fácil es perderte. Empecé en foros de criptomonedas, pasé por canales cerrados de Telegram, hasta que di con un subforo donde no se hablaba de otra cosa. Blanqueo digital sonaba a mito, como el santo grial del dinero ilegal. Pero un usuario, con el alias Spectre Black, me habló en privado. Me dejó una cadena cifrada. No había presentación, solo un mensaje. Si estás harto de estar limpio y muerto de hambre, entra. Pero no saldrás igual. Era un acceso directo a un portal oculto en la Deep Web. Lo abrí desde Tails, usando Tor y una VPN encadenada. Me aseguré de cubrir cada paso. Aún así, no fue suficiente. Cuando cargó la página, me temblaron las manos. Lavandería Fantasma, ese era su nombre. El diseño era profesional, minimalista, frío, fondo blanco, tipografía negra, y en el centro, una lavadora con una calavera girando dentro. Debajo, una frase. Lavamos lo que otros no se atreven, sin preguntas, sin rastro, sin vuelta atrás. Pensé que era una farsa, una web vacía de contenido, pero me equivoqué. El panel interno era gigantesco. Tenía foros internos, sistemas de soporte, APIs para integrar con wallets externas, incluso tutoriales de optimización fiscal extrema. No era una web hecha por 4 piratas. Era una estructura, una puta corporación paralela. Y lo más inquietante era el chat en vivo. Usuarios de todo el mundo, alias como Bone Ledger, Zero Tax, K1L Switch, Matrioska. Gente con conocimientos técnicos, referencias bancarias, códigos legales, incluso nombres de políticos. Hablaban con una seguridad insultante, sin miedo. Me registré bajo el nombre de Zinc, porque así me sentía, como un desagüe. No tardé en ver cómo funcionaba. El sistema era elegante y brutal. Tú depositabas tus fondos, en cripto, claro, y ellos los pasaban por un circuito de mezcladores, bots de arbitraje, wallets falsas, plataformas de arte digital y donaciones dirigidas a ONGs zombies. En cuestión de horas, el dinero volvía limpio, rastreado solo por capas de humo. Podías pedir que te lo mandaran en stablecoins, en efectivo a través de correos privados, incluso mediante transferencias bancarias usando fundaciones pantalla. Era como un lavado de coche, rápido, brillante y lleno de químicos. Yo no tenía capital sucio, pero vi que ofrecían afiliación. Podías ser intermediario, reclutar clientes. Ganabas entre un 3 y un 7% por operación si generabas confianza. Y lo hice. Al principio usé perfiles falsos para mover el servicio en foros de scam y estafas con tarjetas. Luego me metí en canales donde hablaban de phishing, fraude bancario, suplantación de identidad. Les ofrecía la solución perfecta: lavar sus criptos sin mover un dedo. Empezó a funcionar. En menos de 2 meses había generado más de 40,000 euros en comisiones. Todo virtual. Todo trazado con cuidado. La lavandería me enviaba el dinero limpio, troceado, con fechas aleatorias. Una vez incluso recibí una transferencia a mi cuenta de Banco Nacional a través de una ONG de nombre genérico. Donación por colaboración en programas educativos. Sí, a ese nivel llegaban. Pero entonces algo cambió. Uno de los usuarios del sistema, un tal Glass Tiger, me contactó. Me ofreció colaborar directamente con él. Era abogado, o eso decía. Tenía clientes grandes, gente que manejaba millones. Me dio confianza. Se notaba que sabía moverse en el sistema. Durante semanas trabajamos bien. Lavamos capital proveniente de empresas pantalla, minería ilegal,
y apuestas deportivas amañadas. Hasta que conocí a Echo Gray. No me buscó, me encontró. Fue directo. Quería blanquear 2 millones de euros. Rápido. En menos de 72 horas. Dijo que provenían de contratos falsificados en África, donde gestionaba supuestos proyectos de infraestructura. Le pedí documentación. Me la mandó. Eran documentos firmados digitalmente por entidades reales, pero falsificados al milímetro. Algo me decía que no era buena idea, pero acepté. Por ambición, por idiota. Mi comisión superaba los 100.000 euros. Hicimos la operación, y al principio todo parecía normal, hasta que al día siguiente, a las 3:04 de la madrugada, mi teléfono sonó. Un número oculto. Lo cogí medio dormido con el corazón en la garganta. ¿Quién eres? Una voz distorsionada, inhumana. ¿Cuánto crees que vale una vida, Singh? Mi nombre de usuario, pronunciado como si lo escupiera. ¿Qué quieres? Ya formas parte, no puedes salir. Y colgó. No dormí el resto de la noche. Revisé el sistema, escaneé todo, busqué intrusiones. Nada. Todo limpio. Limpio como el dinero que ahora me quemaba en los bolsillos. Al día siguiente, mi cuenta offshore fue congelada, sin motivo, sin aviso. Me llegó una notificación anónima al buzón encriptado del sistema. Si hablas, mueres. Si corres, también. Solo obedece. Intenté cerrar sesión, eliminar mi perfil, todo, pero cada vez que lo hacía, el sistema respondía con la misma frase. Los trapos sucios no se tiran, se queman contigo dentro. Y entonces entendí que ya no estaba jugando. Nunca lo estuve. Después de aquella llamada y de ver cómo congelaban mis fondos sin previo aviso, supe que la lavandería fantasma no era solo una red de blanqueo. Era otra cosa, un sistema con vida propia, un monstruo digital que se alimentaba del miedo. Durante días no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Empecé a tener la sensación de que alguien me observaba. Cerraba cortinas, apagaba luces, dejé de usar Wi-Fi. Me movía solo en lugares sin cobertura. Cambié de móvil, de ordenador, de ubicación. Pero eso no sirvió de nada. Una noche encontré una marca en la puerta de mi apartamento. Un círculo pintado con pintura blanca, muy fina. Dentro, la misma calavera que aparecía en el logo de la web. Como si alguien hubiese estado allí. Y quisiera que lo supiera. Decidí contactar con otros usuarios del sistema. Busqué perfiles que llevaban tiempo sin actividad. Uno de ellos, D2L, había sido muy activo. Movía grandes cantidades de capital en América del Sur. Le envié un mensaje. Días después recibí su respuesta. Un único mensaje. ¿Tú también estás dentro? Escucha. Huye. Pero no uses bancos. Nada digital. Sal del sistema, ya. Iba a contestarle, pero su cuenta fue eliminada antes de que pudiera hacerlo. Todo su historial borrado. Como si nunca hubiese existido. Incluso sus mensajes en foros aparecían con el texto: usuario eliminado por decisión administrativa. Empecé a entender que esto no era solo una red de lavado. Era una estructura controlada por alguien o algo con acceso absoluto. A todo. Me fui. Dejé el piso. Abandoné todo lo digital. Tiré móviles, ordenadores, tarjetas, saqué lo poco que tenía en efectivo y me escondí en un hostal barato, sin cámaras, sin recepción informatizada. Y entonces llegó el segundo aviso. Estaba durmiendo, o eso pensaba. Desperté a las 2:47 de la mañana. No había ningún sonido, pero noté algo extraño en el aire. El olor, algo metálico, como hierro oxidado. Me levanté y encontré una moneda antigua sobre la almohada. Muy antigua. De esas que parecen sacadas de una excavación. Estaba cubierta con una sustancia negra, viscosa, como petróleo espeso. Y debajo de la moneda, un trozo de papel escrito a máquina. El dinero no muere, solo cambia de dueño. Ya no era paranoia, me habían localizado. Sabían dónde dormía. Y lo peor, entraban cuando querían. Salí esa misma noche, sin rumbo. Me escondí en trenes nocturnos, estaciones vacías, pueblos donde nadie pregunta nada. Pero no podía dejar de pensar en Echo Gray. Busqué más información. Nada.
Solo un par de movimientos en la red, en un foro cifrado, donde alguien mencionaba que Echo Gray no era una persona, sino una figura que representaba el último paso. Nadie hablaba directamente con él, y los que lo hacían, desaparecían. Todo esto empezó a afectarme físicamente. Perdí peso, tenía pesadillas. En una de ellas, me encontraba en una lavandería real, rodeado de máquinas industriales, cada una lavando fajos de billetes empapados de sangre. Cada vez que intentaba abrir una puerta, dentro había un cuerpo. Cuerpos vestidos como yo, cuerpos que se parecían a mí. Me despertaba sudando, con el corazón al borde del colapso. Pero lo peor vino después. Estaba en una cafetería de barrio, en un pueblo al norte, lejos de todo. Pensaba que estaba a salvo, que por fin había conseguido desaparecer. Y entonces lo vi. Un niño, un crío de no más de 7 años, sentado con su madre. Llevaba una camiseta blanca, con el logo, la lavadora, la calavera. Me quedé paralizado, me acerqué. Le pregunté dónde la había conseguido. El niño me sonrió con inocencia. Mi padre me la dio. Dice que trabaja en una empresa de lavado. ¿Y cómo se llama tu padre? El niño pensó un segundo y respondió. Echo Gray, te juro que fue como si se me parase el corazón. Me fui corriendo. No miré atrás. No cogí nada. Dejé el café sobre la mesa sin pagar. Corrí por las calles como un loco. Me escondí en un contenedor durante horas, esperando no volver a ver esa camiseta. No sé si ese niño era real, si fue una trampa, si fue una forma de decirme que pueden estar en cualquier parte. Pero desde entonces sé que no hay escapatoria. La lavandería fantasma no es una página web, no es un servicio, es un ecosistema global, una red que usa el sistema financiero como fachada. Se cuela entre gobiernos, bancos, fundaciones, ONGs, usa personas, usa nombres, y cuando dejas de servirle te borra. Y si estás pensando que tú no entras en la Deep Web, que eso no va contigo, te equivocas. Puede que tu banco esté usando su sistema. Puede que una donación que hiciste haya pasado por sus manos. Puede que tu jefe forme parte, sin saberlo. Yo ya no soy Jack, no soy Zinc, no soy nadie. Soy un archivo muerto flotando en un servidor de algún país sin nombre. Pero ellos siguen buscándome. Por eso estoy grabando esto en un aparato analógico, con una batería externa. Sin conexión, sin red. Lo dejaré escondido en un sitio donde quizás tú lo encuentres, para que al menos sepas la verdad. Y si alguien te habla de dinero fácil, si alguien te ofrece limpiar lo que no se debe tocar, no entres, no mires atrás. No contestes, porque una vez que entras en la lavandería fantasma, no te lavan el dinero, te lavan la vida. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.